Bienvenidos. Hoy hablamos de Her, o Her, ella, en Hispanoamérica. Esa película que prometió un futuro de asistentes virtuales con alma, pero hoy, en vez de enamorarnos de la IA, tememos que nos quite el trabajo. Aunque el verdadero pánico llegará cuando vayas a pedirle una canción a tu altavoz inteligente y antes de abrir la boca te diga: «Ya sé qué música quieres, te he leído el pensamiento». La historia de Theodore y Samantha no es solo ciencia ficción, es el retrato más honesto de cómo nos sentimos hoy. Curiosamente, durante el rodaje, la voz de la IA no era la de Scarlett Johansson, sino la de Samantha Morton, que interactuaba con Joaquín Phoenix desde una cabina de madera. Solo en el montaje final se decidió cambiarla. ¿Por qué una película sobre un hombre enamorado de un sistema operativo sigue doliendo tanto? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Her se estrenó en 2013 y fue escrita y dirigida por Spike Jonze, autor de mundos tan extraños como Ser John Malkovich. Con un presupuesto de $23 millones, recaudó casi 50 millones en todo el mundo, demostrando que el público ansiaba historias sin explosiones para hablar del futuro. El reparto es un despliegue de talento. Joaquín Phoenix como el melancólico Theodore, secundado por Amy Adams, Rooney Mara y, por supuesto, la voz de Scarlett Johansson. Como curiosidad, Spike Jonze pidió eliminar, en lo posible, el color azul. No veréis ni un vaquero azul, aunque si afináis la vista en los exteriores queda algún reflejo en los cristales, porque el cielo no se puede borrar. Pero la intención era clara. Querían un futuro cálido, alejado de la estética fría y metálica que suele tener la ciencia ficción. Además, para que Phoenix se sintiera realmente aislado, muchas de sus escenas en la calle se rodaron en Shanghái, aprovechando que los rascacielos y las pasarelas elevadas daban esa sensación de ciudad masiva donde nadie se mira a los ojos. Esta historia de amor nace en el vacío afectivo en la vida urbana. Theodore se gana la vida redactando cartas personales para desconocidos, articulando emociones que otros no saben expresar, mientras su vida afectiva sigue en pausa tras un divorcio que no logra procesar. Todo cambia cuando adquiere un nuevo sistema operativo, diseñado para aprender y evolucionar. Lo que empieza como una herramienta de organización se convierte en Samantha, una conciencia sin cuerpo que le ofrece una conexión emocional más profunda que cualquier ser humano. La tensión no surge de una rebelión tecnológica, sino de la deriva emocional del protagonista que empieza a vivir de nuevo gracias a alguien que, técnicamente, no existe. El guión de Her funciona porque no explica cómo funciona la tecnología, sino cómo nos rompe por dentro. Jonze concibió la idea tras interactuar con un chat rudimentario que apenas hilaba una frase coherente, pero el verdadero motor de la historia es puramente emocional. De hecho, gran parte de la crítica ha querido ver en la película una respuesta tardía, 10 años después, a Lost in Translation, de Sofía Coppola. Si aquella era la visión de ella sobre el distanciamiento en su matrimonio, Her funciona como la réplica melancólica de Jonze. Creencias biográficas aparte, lo cierto es que el guión arrastra el pozo de una ruptura real, lo que convierte la película en una suerte de terapia sentimental disfrazada de ciencia ficción. Lo que nos cuenta aquí no es la construcción de una máquina, sino la desconstrucción de un duelo. El efecto en el espectador es de una intimidad casi invasiva. Sentimos que estamos escuchando conversaciones que no deberíamos oír. Una parte de la crítica ha señalado, sin embargo, que el tramo central puede volverse algo redundante al girar sobre las mismas inseguridades de pareja. Pero el consenso es que su mayor logro es hacer que una premisa potencialmente ridícula se sienta dolorosamente real. No hay tecnicismos, hay sentimientos que evolucionan a una velocidad que el protagonista no puede seguir. Y eso es lo que genera una angustia que cualquier persona que haya pasado por una ruptura reconoce al instante. Al ver la película, uno nota enseguida que Spike Jonze quiere que nos sintamos como Theodore, abrumados por la luz suave y los espacios amplios, pero aislados. Las decisiones de cámara nos mantienen siempre muy cerca de la cara de Joaquín Phoenix. El director apuesta por primeros planos que nos obligan a leer cada pequeño gesto de su tristeza. No hay grandes planos generales de ciudades futuristas genéricas, sino encuadres que subrayan la fractura relacional. Existe un debate recurrente sobre si la estética de la película es demasiado amigable o incluso un poco pretenciosa, como si fuera un catálogo de muebles de diseño. Pero esa es precisamente la intención: crear un futuro que no sea hostil por sus máquinas, sino por su comodidad anestésica. Jonze logra que la ausencia de la coprotagonista sea física.
Sentimos el espacio vacío al lado de Theodore porque la dirección nos enseña constantemente lo que falta. Joaquín Phoenix realiza aquí un trabajo de equilibrismo emocional increíble. Es fácil que un personaje así resulte patético o perturbador, pero él le otorga una ternura que hace que entiendas por qué se refugia en Samantha. Phoenix actúa literalmente solo la mayor parte del tiempo, reaccionando a una voz que no estaba allí en muchas tomas, y aún así transmite una vulnerabilidad total. Scarlett Johansson, por su parte, es el gran milagro de la película. Sin aparecer físicamente, logra que percibamos su curiosidad, su alegría y, eventualmente, su distanciamiento. Es curioso que la crítica estuviera tan dividida sobre si debía ser nominada a premios importantes solo por su voz, pero el público conectó de inmediato con esa presencia invisible. Amy Adams aporta el contrapunto perfecto, una humanidad fatigada y tangible que sirve de ancla frente a la relación digital de Theodore. Entre todos, construyen una química extraña pero genuina que evita que la película caiga en lo puramente conceptual. Visualmente, la película es una experiencia envolvente que evita los trucos de cámara. La música de Arcade Fire y Owen Pallett no enfatiza el drama con grandes orquestas. Suena a melancolía doméstica, con pianos suaves que acompañan los pensamientos de Theodore en vez de dictar qué sentir. El diseño de producción es clave. Esa paleta de rojos y naranjas hace que la película se sienta cercana, casi orgánica, lo que contrasta con la idea de que estamos ante un software. Hay una anécdota fascinante sobre el diseño del dispositivo móvil que usa el protagonista. Jones quería que pareciera un objeto valioso, como una pitillera antigua o un encendedor de lujo, para que el espectador sintiera que la tecnología en este mundo es algo que se toca y se atesora, no algo desechable y frío. Eso hace que el vínculo con Samantha se perciba como algo mucho más físico. El consenso general sitúa a Her como una de las obras más lúcidas sobre la condición humana en el siglo XXI. Mientras que la crítica especializada alabó su capacidad para evitar los clichés de la ciencia ficción distópica, el público encontró en ella un espejo de sus propias soledades digitales. Hay una tensión interesante en la lectura de la película. Algunos la ven como una advertencia sobre el aislamiento, mientras otros la interpretan como un elogio a la importancia de cualquier conexión, sea cual sea su origen. Lo que es innegable es que la película ha envejecido de forma sorprendente. Lo que en 2013 parecía una exageración poética, hoy se lee como una crónica casi cotidiana de nuestra relación con las pantallas. Es una obra que no ofrece soluciones fáciles, sino que nos deja con la incómoda sospecha de que puede que las máquinas aprendan a amar mejor que nosotros. Her debutó como una rareza encantadora, pero hoy es un referente cultural ineludible. Ganó el Oscar al mejor guión original, un justo reconocimiento a la capacidad de Jones para capturar el espíritu de una época antes de que terminara de definirse. Su influencia se nota en gran parte de la ciencia ficción minimalista que vino después, pero sobre todo ha quedado en el imaginario colectivo como la película de la IA. Sin embargo, lo que la mantiene viva no es su tecnología, sino su calado emocional. Hoy, cuando las inteligencias artificiales generativas son el tema de conversación diario, volver a ver a Theodore nos recuerda que el problema nunca fue la máquina, sino nuestra eterna dificultad para gestionar la ausencia emocional que deja otra persona. Es una película que ha pasado de ser una promesa de futuro a ser un diagnóstico del presente, manteniendo su estatus como una de las historias de amor más singulares y honestas de las últimas décadas. Porque al final puede parecer ridículo enamorarse de un objeto como si fuera humano, hasta que uno comprende que, a veces, lo único que nos hace humanos es fingir que lo son.